y medio de trabajos. Estamos hablando de crear 2,5 millones. Quiere decir que vamos a tener una falta de trabajo, un déficit. Esto nos demuestra la severidad de esta probable crisis económica. La tercera crisis, porque recuerdan que hace unos años se hablaba mucho entre los foros internacionales sobre los balances mundiales. La gente escribía sobre el riesgo de la caída desordenada de los desequilibrios internacionales. La mundialización quiere decir que el mundo se ha integrado estrechamente, quiere decir que las cosas buenas atraviesan las fronteras, pero también las cosas malas. Estados Unidos exportó sus hipotecas tóxicas, ha exportado su filosofía desregulatoria y ahora está exportando su caída económica, importando su caída económica. Esto redundará en un desaceleramiento mundial bastante grave. La cuarta es estos cambios estructurales. Y esto es más importante quizás en Estados Unidos y en Europa occidental que en los países en desarrollo, pero lo voy a mencionar de todas maneras. En la época de la Gran Depresión, porque la Gran Depresión marcó un gran cambio estructural. En principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, el mundo y Estados Unidos vio un gran aumento en productividad y en agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos consumir todos los alimentos y más de lo que quisiéramos o debiéramos con una pequeña fracción de la fuerza laboral. Hoy en día somos exportadores de productos de agricultura, pero solo tenemos el 2% de la población que trabaja en agricultura. Bueno, la manufactura está por pasar por la misma transición. Pasamos de agricultura a la fabricación y esto nos mantuvo nuestra economía. No obstante, hoy en día en Estados Unidos tenemos casi un 11% de la población que trabaja en manufactura. Tenemos una crisis en la industria automotriz, hemos perdido una gran ventaja competitiva y la pregunta es si es que podemos o no producir con una fracción bastante pequeña de la fuerza laboral todas las televisiones que podamos querer o todos los automóviles que podamos conducir mediante una fuerza laboral bastante pequeña, y esto va a redundar en otra transformación estructural, y Estados Unidos va a experimentar todo esto cuando está experimentando a la vez otros ajustes. O sea, la razón por la cual digo, hoy he hablado de estas coyunturas diferentes, es que si uno se concentra solamente en una de ellas, no vamos a resolver el problema subyacente. Y en el gobierno de Bush se pensaba que solamente si uno resolvía ya la crisis financiera, se resolvía lo demás. Pero bueno, aunque no hubiera pasado la crisis financiera, todavía eso hubiera subsanado parte del problema solamente. Bueno, si hay un consenso general de que esta coyuntura se va a extender a todos los países, lo que verdaderamente esto es alentador para aquellos de Latinoamérica y a otros países, y para otros países es que se extendió, incluso había países que tenían, por así decirlo, políticas económicas buenas y que han hecho todo lo adecuado durante los últimos años. Y que de muchas maneras se puede ver, por lo que ha pasado recientemente, la idea de lo poco justa que es la vida. O sea, aquí se originó la crisis en Estados Unidos, pero ¿dónde se va el dinero? Se va de los países en desarrollo y vuelve a Estados Unidos. Hay un par de razones también a la base, y una de ellas es que el gobierno de Estados Unidos está dando garantía por los depósitos bancarios, todo tipo de garantías a los fondos de inversiones en la bolsa y de ahorros. Entonces, en los países en desarrollo, si se tienen las mismas garantías, entonces hay menos credibilidad.
la gente en general tiene bastante confianza en que el gobierno de Estados Unidos sí que cumplirá con sus promesas, pero se tiene menos confianza de que, por ejemplo, el gobierno de Islandia lo cumpla. Así que aquí hay una ventaja aún cuando los demás hacen cosas parecidas. Pero las políticas económicas, de hecho, han discriminado contra los países en desarrollo durante mucho tiempo. El ejemplo más obvio es que es lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos y en Europa. Políticas contracíclicas muy fuertes, o sea, aquí han bajado las tasas de interés enormemente, no hay ninguna idea de que se vaya a reducir el presupuesto, o sea, la magnitud. Hoy en el New York Times me parece que en uno de los periódicos hoy en día se sumó la cantidad de dinero que se gastó en Estados Unidos en términos de garantías y ahora ha llegado a 7 billones de dólares. O sea, va a ser muy difícil que otros países lo puedan igualar. Así que casi 50% de nuestro PIB. Así que Estados Unidos, Europa y en Brasil hay políticas contracíclicas muy poderosas, pero ¿qué pasa cuando pasó con la crisis en Asia y qué es lo que ha pasado también en Latinoamérica y en Pakistán y otros países? Lo opuesto, son en realidad procíclicas, se aumenta a un 18% las tasas, se recortan los gastos, se aumentan los impuestos y eso quiere decir naturalmente que existe mayor volatilidad en la mayoría de los países y eso funciona para Estados Unidos. Cuanto más volatilidad hay en los países en desarrollo, habrá menos aquí los capitales fluyen de los países en desarrollo hacia Estados Unidos y aquí se puede tratar con los problemas y también es más difícil eso para los países, para los otros países. Pero creo firmemente que no vamos a poder ocuparnos de este problema ni siquiera desde la perspectiva de los Estados Unidos, a menos que no tengamos una perspectiva mundial, porque están demasiado entrelazados todo. Para darles un ejemplo, ¿dónde están las fuentes del dinero en líquido en Estados Unidos? No en Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que buscar dinero en Asia y el Medio Oriente. Allí es donde está la fuente del dinero hoy en día y por fuerza, si vamos a encontrar una solución, tendremos que también elaborar una mejor manera de mundialización, de coordinación macroeconómica, una que no discrimine tanto a los países en desarrollo. Eso me parece a mí algo esencial y que será lo que quedará de esta crisis. Quiero pasar unos momentos hablando de las maneras como Latinoamérica se ve afectada. Yo creo que ya se ha dicho, no tengo mucho que añadir. Quiero recalcar algo que no se ha señalado. Varias personas han dicho que en Latinoamérica se está en mejor posición de lo que se estaba hace 5 o 10 años. Yo creo que eso es justo, que es así. Y de la misma manera que España también estaba en mejor posición porque las políticas de Zapatero está aumentando y está introduciendo algunos marcos regulatorios y con disposiciones contracíclicos en el sistema bancario que ahora muchos otros países quieren imitar. Pero también quiero decir que hay que tener cautela y no ser demasiado optimistas. Y es por lo siguiente, parte del lema de la gente es que dice, bueno, ahora tenemos buenas instituciones, ¿verdad? Deberíamos ser un poco cautelosos con lo que quiere decir en Estados Unidos. Hace 10 años en Asia Oriental se dijo que en Estados Unidos había buenas instituciones regulatorias, buenas políticas macro, y cuando se dijo
dijeron, bueno, miren a nosotros. Y la mayoría en Latinoamérica hubieran dicho, bueno, en Estados Unidos hay buenas instituciones, buenas políticas. Y miren lo que ha pasado. Yo no creo que uno podría decir que es un gran logro.